lámparas de aceite. Seguro que todos habéis visto alguna vez esas lámparas, ¿verdad?, de terracota, de cerámica, así como la lámpara de Aladino, más o menos, con un agujero en la parte superior, de donde sale una pequeña mecha. Esa mecha es el pábilo. Es ese trocito de trapo, de tela, que se humedece con aceite de oliva, y se le prende. La lámpara está llena de aceite también, por lo tanto está siempre humedeciendo el pábilo, el trocito de tela. Pero a veces, si el hombre o la mujer de la casa se descuidaba, el pábilo se secaba, porque el aceite se consumía y la mecha seguía ardiendo hasta que ya el trapo no valía para nada. Y sabéis, huele fatal, porque ya no es el aceite lo que está quemando, es el trapo lo que está quemando. Desprende un humo muy negro, muy desagradable. Y como había mucho trapo, pues lo que se hacía, se quitaba, se tiraba y se ponía uno nuevo. Pero aquí Jesús nos dice que Él no apaga, el pábilo que humea. Y de nuevo pienso en ti y pienso en mí. Pienso en cuántas veces no somos como esos trocitos de trapo, quemados y chamuscados por la vida. Que quizás en un momento hemos ardido con fuerza, hemos alumbrado con fuerza, hemos brillado con fuerza, pero de repente el aceite ha ido menguando y nos hemos quedado solamente con el trapito. Y la vida nos ha ido golpeando tanto, y las circunstancias nos han ido machacando tanto, y nuestros fracasos, errores y malas decisiones han ido absorbiendo tanto toda ese aceite que Dios había puesto en nosotros, que lo único que desprendemos es un humo negro, olor desagradable, y a los ojos de los demás quizás solo valen o valemos para ser tirados y repuestos por otros. Pero Jesús dice que a los quemados, a los chamuscados, tampoco los apaga. ¿Alguna vez te has encontrado quemado o quemada? ¿Alguna vez te has sentido que ya no había más aceite que pudiese arder en la lámpara? Quizás estas personas sean los que se sienten fracasados, los que se sienten abandonados, como Mefiboset, veremos a continuación. Los problemáticos, aquellos con los que no queremos tener mucha relación porque, claro, es que su amistad tampoco me conviene. Aquellos que no alcanzan las expectativas de todos los demás, a los que muchos rechazan. Pero la palabra nos enseña que el siervo del Señor no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Y voy a hablar de 3 ejemplos muy sencillos que vemos en la palabra y que seguro todos conocemos. El primero es la mujer adúltera. ¿Quién se acuerda? Aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Lo encontramos en el capítulo 8 del libro de Juan. Dice que una mujer es sorprendida en adulterio y los hombres de la ciudad la sacan y la ponen delante de Jesús. Jesús, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto de adulterio. Y hago un paréntesis. ¿Dónde estaba el hombre que estaba adulterando con la mujer? Nuestro sentido del juicio es muy humano, ¿verdad? Y juzgamos según lo que nosotros vemos o entendemos, pero no es un juicio justo. Solo Dios puede juzgar. La mujer era adúltera, pero para poder cometer adulterio hace falta 2 personas. En la historia no vemos al hombre. ¿Dónde estaba el hombre? Pero bueno, eso es un tema para otra predicación, ¿verdad? Se acercan a Jesús. Señor, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto de adulterio. Y Jesús, que tenía un sentido del humor maravilloso, se les queda mirando y no les dice nada. Se pone a escribir en el suelo. Algunos dicen que estaba escribiendo los pecados de ellos. Es forzar mucho la escritura, es tener demasiada imaginación. La cosa es que él escribió y no dijo nada. Y ellos se quedaron esperando. Porque la ley decía que aquellos que fuesen sorprendidos en adulterio deberían morir apedreados. Y Jesús, cuando ya se termina de escribir, les dice: oye, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y lógicamente todos, avergonzados y acusados por su propia conciencia, se fueron alejando poquito a poco. Jesús no pasó por alto el pecado de la mujer. Le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dice: no queda ninguno, Señor. Dice: pues ahora vete y no peques más. No le está diciendo: bueno, bien hecho. No, vete y no peques más. No peques más.
Esa mujer era una caña quebrada. Era una caña que quizás era una amenaza para los hombres y las mujeres de aquella ciudad, que eran muy religiosos, ¿verdad?, que querían guardar el testimonio, o a saber quién era. Si quizás era un amigo de los que estaban acusando a la adúltera y había que taparle para no manchar el testimonio de alguno de los hombres de la sinagoga. Era una caña quebrada, a la que quizás tú y yo hubiésemos juzgado duramente. Mirad lo que ha hecho. Mirad lo que ha hecho el hermano. Mirad lo que ha hecho la hermana. Por favor, ¿cómo se puede consentir tal cosa? En cambio, Jesús es diferente. La misericordia de Jesús es: vete y no peques más. No está pasando por alto el pecado. Está diciéndole: has pecado y no debes hacerlo nunca más. Pero si tú vienes a mí, te vas con el perdón y la misericordia de Dios. Un poquito más adelante, en el libro de Mateo, en el capítulo 12, nos encontramos también con otro momento en el que a Jesús le presentan a un hombre que dice que tenía una mano seca, ¿verdad? Tenía una mano inválida. Y ahí estaban los mirones, fisgones religiosos fariseos. Era sábado, y sabemos que en los tiempos de Jesús, el sábado, como hoy los judíos ortodoxos, no se trabaja, se descansa, no se puede hacer nada. Y entonces Jesús en la sinagoga está enseñando como hacía muchos sábados, está hablando como hacía muchos sábados, y se le acerca a este hombre. Y Jesús, ¿qué dice la palabra? Que tiene misericordia de él, tiene compasión de él. Y Jesús, que no está mirando qué día de la semana es, ni si puede trabajar o no puede trabajar, porque como él mismo dijo, mi padre aún hoy trabaja, así que yo trabajo. Sana a ese hombre. Y automáticamente, maestro, no es lícito trabajar ni sanar el sábado. No es lícito. Eso es quebrantar la ley. Jesús es la ley. ¿Amén? Es Jesús la ley. La ley basada en el amor, en la gracia y en la misericordia. Las personas estaban esperando la oportunidad de acusar a Jesús de algo a costa de no tener misericordia de ese hombre. A costa de no tener la misericordia de esa caña quebrada, que era inválido. Pero una vez más Jesús le da igual absolutamente lo que la gente puede decir o pensar de él. Y él aplica el principio de la ley basado en el amor del Padre. Él cumple la profecía de que él vendría ¿para qué? Para traer libertad a los cautivos, para sacar de la cárcel a los oprimidos, para restaurar las cañas quebradas. Amén. Claro, aquellos todos se enfadaron, se mosquearon, se sintieron ofendidos. Eran capaces de dejar a un hombre sufriendo con tal de seguir rígidamente los rudimentos de la ley. Los reglamentos, y es una frase que me la he subrayado porque quiero leerla para que no se me olvide ninguna palabra. Los reglamentos de una religión quiebran las cañas quebradas. Y a veces, hermanos, podemos ser religiosos, aun siendo evangélicos pentecostales. Podemos ser muy religiosos y no tener misericordia. Jesús, por su parte, lo que hace es sanar las cañas cascadas y las restaura a su utilidad. Les da la utilidad que tenían anteriormente. ¿Amén? Tercer ejemplo, Mefiboset. Mefiboset, si leemos un poquito antes de donde hemos leído, en el capítulo 4 de Segunda de Samuel, os voy a pedir que me acompañéis. Segunda de Samuel, capítulo 4. Versículo 4. Dice así, Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Este niño era un niño que había nacido en palacio, era nieto del rey, por lo tanto era un niño que había vivido en opulencia, en abundancia y malcriado, ¿verdad? De alguna manera.
un niño que nunca había necesitado de nada en sus primeros 5 años de vida. Un niño que había estado siempre protegido, tenía su nodriza, que lo cuidaba, que lo enseñaba, que lo instruía, que lo lavaba, que lo acostaba, le daba de comer. Y si el niño quería algo, pues había montañas de dinero para que el niño se le comprase los caprichos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que Saúl y Jonatán van a la guerra y ambos mueren en la batalla contra los filisteos. Y leemos aquí que cuando se enteran en palacio de que el rey ha muerto, de que el hijo del rey ha muerto, su nodriza, temiendo que vayan a por el nieto del rey, que era el sucesor, se lo lleva. Pero en esa carrera el niño se cae. Y entendemos que se partió las piernas, se partió los pies y nunca quedó sano, nunca se curó de esta enfermedad o de este accidente. Pasaron los años y vemos en el capítulo 9 que después de unos años, David, cuando ya es coronado rey, pregunta, oye, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? Porque todos habían muerto en la guerra. Pero él tenía en su corazón hacer misericordia con la casa de el que había sido su rey y el que había sido su hermano, que era Jonatán. Y hemos leído al principio en el capítulo 9 cómo se les habla de Mefiboset. Como bien enseñaba Óscar Pérez, uno de los predicadores que estuvo con los jóvenes en Jerez, Mefiboset era un hombre que había pasado de tenerlo todo a no tenerlo nada. Un hombre que tenía salud a estar lisiado. Posiblemente tendría que ser llevado en una camilla o ser llevado en algo porque muy probablemente no podía caminar. Un hombre que había pasado de ser rico a ser absolutamente pobre. Pasaba de vivir en palacio rodeado de todos y todas las atenciones posibles a vivir en Lodebar. Lodebar es una localidad al final de todo. El nombre significa lugar sin pastos, lugar de depresión, donde no hay nada. Y él estaba allí, en un lugar olvidado del mundo, solo, abandonado, sin que nadie se acordase de él. Y eso había pasado cuando tenía 5 años. Me imagino que este hombre crecería y se preguntaría, Señor, ¿pero yo qué te he hecho? ¿Qué te he hecho yo para que me pase esto? ¿Qué te he hecho yo para que de repente el mundo se olvide de mí? ¿Todos mis amigos? Claro, ya no quieren estar conmigo. Ya no soy alguien que tenga valor. Ya no soy alguien con quien guste estar. Satanás tiene un trabajo y se esfuerza mucho por hacerlo, y es destruir las vidas. Intentar destruir las vidas y el propósito que Dios tiene para cada una de ellas. Y con Mefiboset casi lo consigue. Pero por eso la palabra nos dice que David era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Porque David era un hombre que tenía un corazón de misericordia. Tenía un corazón misericordioso. David nunca se olvidó de dónde Dios lo había sacado. Lo había sacado del rebaño. Lo había sacado de la soledad. Lo había sacado del anonimato, donde nadie sabía que estaba sino su padre y sus hermanos. Y de ahí lo había puesto por cabeza del pueblo de Dios. David nunca se olvidó del Dios de misericordia. Nunca se olvidó de la misericordia de Dios cuando era perseguido por Saúl y vez tras vez el Señor lo libraba de la mano de Saúl y de sus enemigos. David tampoco se olvidó jamás de la misericordia que Dios tuvo cuando él, pecando con Betsabé, a pesar de perder a su hijo, Dios le dio un hijo del cual le saldría vástago para heredar el trono de la casa de David. David sabía, conocía a Dios, conocía el corazón de misericordia de Dios y lo conocía cuando era un pobre forajido en el desierto y también cuando llegó a ser rey sobre todos. Porque, hermanos, ahí se demuestra nuestra estatura espiritual. Cuando no tenemos nada y cuando lo tenemos todo. Cuando estamos en el fango y cuando todo nos va bien. Cuando nadie nos conoce y cuando todo el mundo quiere invitarnos a su casa a comer o a cenar. Ahí se demuestra la estatura espiritual de un creyente. Cuando conociendo el corazón de Dios, que es un corazón de misericordia, vivimos en esa misericordia y aplicamos esa misericordia. Amén. Así que vemos cómo este hombre inválido, pobre, olvidado, abandonado, viviendo donde nadie quería ir a verle, es rescatado por la misericordia de Dios a través de la persona de David. Amén. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido como este Mefiboset.
que de repente de tenerlo todo no tienes nada. De repente de ser algo te sientes que no eres nada.